Identidades. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a esta entrega de podcasts del Centro de Documentación e Investigación de las Artes, donde estaremos dando espacio a distintos ámbitos del arte y la cultura en Michoacán. Les saluda al micrófono Francisco Bautista Rangel. En esta ocasión me complace conversar con el maestro José Nezahualcóyotl Pineda Gómez, a quien conocemos desde hace algunos años. El maestro Pepe Pineda es egresado de la Facultad Popular de Bellas Artes por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Inició sus estudios musicales a muy corta edad en canto, piano, solfeo y armonía. Más adelante incursionó en repertorios del canto gregoriano, una línea de estudio que desarrolló con el presbítero Daniel Saulnier en la abadía de Solesmes, Francia, donde la tradición del canto gregoriano no solo ha sido altamente apreciada desde la Edad Media, sino recuperada a partir del siglo XX. Actualmente es director coral y organista de la Catedral Moreliana. No omito decir también que se ha puesto a favor de su trabajo musical como músico, arreglista, compositor y director de diferentes orquestas en el montaje de estrenos mundiales y de obras de diversas épocas y estilos en la historia de la música. Maestro Pepe, muchas gracias por atender esta invitación, donde estaremos comentando sobre la figura del compositor moreliano Miguel Bernal Jiménez y concretamente sobre una obra suya. Nos referimos al retablo medieval concertino para órgano y orquesta a propósito de recordar en este mes de julio el aniversario luctuoso número 67 de Miguel Bernal Jiménez. Maestro Pepe, entremos en materia y un poco en contexto. Para esto nos trasladamos al México de la primera mitad del siglo XX, con su muy agitado clima posrevolucionario. Sin embargo, tú como músico experimentado, platícanos sobre el nacionalismo en la música mexicana y cómo es que Miguel Bernal lo asume desde otra trinchera. Gracias a todos los escuchas. Pues hay que decir que precisamente el ser posrevolucionario hace que todo cambie. La revolución fue un cambio drástico junto con la Primera Guerra Mundial, que hizo que cambiaran todas las cosas de una manera bastante abrupta. En el arte no fue diferente. Lo que sí fue diferente es que mucho de lo que conocemos como nacionalismo viene precisamente de esa época. Cuando pensamos en algo nacionalista, pensamos en las canciones que surgieron a partir de la Revolución, que la Delita, que los corridos, Villa, Zapata, etc. Y se perdió un poco lo que había antes. Aquí lo curioso con la figura del maestro Bernal es que él sí en su música nacionalista, porque toma muchas obras populares, sí tiene música del siglo XIX dentro de su música nacionalista. Esto porque influenciado mucho por su padrino de bodas, que fue el maestro Manuel M. Ponce, que juntos les gustaba recoger este tipo de melodías. Hablando aquí del concertino para órgano, hay que decir que es la primera pieza para órgano que es reconocida. Ahora ya ha habido investigaciones sobre música para órgano que se hizo en el Virreinato, pero digamos que del México independiente es la primera. Ya estamos hablando de que casi ya llegamos a la primera mitad del siglo XX. Y todos los colores, la orquestación que tiene el maestro es totalmente lo que concebimos como nacionalista. No podríamos decir tantas cosas técnicas, pero el usar la trompeta, el uso de la cuerda. Digo, no voy a decir que suena mariachi, ¿verdad? Pero sí la presencia tan marcada de trompetas y violines sí nos da una identidad de fiesta. Por otra parte, el maestro no usa aquí temas totalmente nacionalistas, sino que por los nombres que puso a los movimientos del concertino, más bien son tratamientos, se podría pensar que medievales, con una visión mexicana nacionalista. Entonces, así ya el Mester de Juglares o el de Clerecía, pues ya como su nombre lo indican, pues el primero pues es muy alegre, el segundo ya es clerical, el carnaval de Doña Cuaresma, precisamente el contraste que hay entre lo que es el carnaval y lo que va a ser la Cuaresma, y ahí va metiendo varios temas que la mayoría son a la Virgen María. Como la mayoría son gregorianos, la pieza es modal en su totalidad, no es tonal, es modal, que esa es otra de las características del nacionalismo, que no tiene que ser forzosamente tonal. Ya con que sea modal ya no es
tonal, tampoco tiene las cosas que ya se hacían en la época, porque digamos que no es necesario. El único tema reconocible que no es modal es a la Virgen de la Macarena, en el cual pues se nota el tratamiento, porque va haciendo el órgano solos de esa forma y los violines después. Voy a tararear un poco nada más, pero se escucha claro el ta 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 ta. Digamos que cuando uno toca esa pieza tiene que hacer emular como si estuviera el cantejón, lo que bueno es una influencia española que tenemos. Entonces el maestro sincretiza nuestros orígenes con eso, con el uso del pandero, la percusión, toda la parte pues sí que tenemos del norte de África también como influencia. Entonces digamos que por esos detalles es que es muy mexicana la obra. Tú has comentado que efectivamente el protagonismo del órgano como instrumento reservado para una liturgia, para un lenguaje devocional, tiene un lugar muy especial en la obra de Miguel Bernal. Y en este caso quisiera lanzarte una pregunta. ¿Crees que esta haya sido precisamente una estrategia del propio compositor para recordarle a México que compartimos raíces abiertamente occidentales, compartimos un barroco hispano que al mismo tiempo es mestizo, que no se pueden renunciar a estas raíces? ¿Cómo lo ves tú? Yo pienso que sí fue a propósito, porque pone casi todos los elementos con los que convivíamos o que se convivían en ese momento, y a la vez es totalmente vanguardista. Entonces quiere decir que también los elementos del momento estaban, no nada más los anteriores, sino los que sucedían en ese momento, lo cual lo hace bastante interesante y debió haber sido súper novedoso para la época, porque la obra no pierde actualidad. Exacto, estamos hablando de una obra que se compone a finales de la década de 1940, se estrena un año después, o si queremos en ese mismo año, en el que, bueno, la música está transitando por un periodo vanguardista, en mayor o menor grado conservador, pero en otros sentidos también abiertamente folclórica, indigenista, y que eso de alguna manera va a permear en los estilos de algunos compositores. Me refiero a Moncayo, a Silvestre Revueltas. En el caso de Miguel Bernal, bueno, él, digamos, se repliega un poco más en esta formación clerical que tuvo como estudiante del Instituto Pontificio de Música Sagrada en Roma, y esta formación, por supuesto, que va a definir todo un destino en su carrera musical. ¿Qué pasa con otras obras instrumentales y corales de Miguel Bernal, cuya importancia, bueno, es obvia, es trascendente, pero que circulan todavía de manera un tanto restringida? Para ti, como compositor, como intérprete, ¿qué hace falta ahí para poder rescatar este repertorio? Yo creo que habría que dividir en dos partes la obra del maestro Bernal. Una que es, él fue eminentemente un maestro, entonces muchas de las obras son, digamos que sencillas para que las pudiera tocar cualquiera, y dentro de esas casi todas son religiosas. Entonces eso es un problema para que salgan a la luz, porque pareciera que están reducidas a ese ámbito. Entonces, por otra parte, otras son grandilocuentes, como la ópera Tatabasco, que el solo pensarla es pensar en mucho, porque se ocupa orquesta grande, se ocupa coro de niños, coro de grandes, cantantes bien preparados, etcétera. Entonces, pues ahí ahora sí que los recursos son los que hacen falta, tanto el humano como el económico. Pues tenemos ese contraste. Hay otras como el canto a los, que bueno, era un innovador, ¿no? El himno a los bosques, que no lo terminó, pero es totalmente contemporáneo a lo que se escribía en ese tiempo, totalmente atonal, pareciera que no es él, pero ahí se ve que sí conocía todo lo que sucedía. ¿Qué se ocupa? Se ocupa simplemente que se vuelva a tocar o a cantar. Normalmente cuando su música suena en otros lados, en otros países, incluso en Europa, cuando termina el concierto la gente siempre se acerca y pregunta ¿de quién es esa obra? Tiene un sello particular, eso sí, inevitablemente, y otras que se pudieran adaptar a cosas posteriores. Cuando hizo música para películas, por ejemplo el Angelus, que es en realidad una obra de catedral, que fue para órgano dentro de la iglesia, al hacerla para orquesta, bueno, se ha puesto en películas, en novelas, en un montón de cosas, lo cual pues le da su lugar. Simplemente eso, ¿no? Se necesita volver a cantar, a tocar, o tal vez ponerlo en otro ámbito dentro del concertismo, o si no aplicado a algún otro momento como un soundtrack o alguna otra cosa. Claro, el término sería releer, reinventar. Reinventar más que el reinventar. La música del propio Miguel Bernal, que en su momento cumple una función muy específica, tú lo has comentado, en la industria cinematográfica. Pensemos en La Virgen que forjó una patria, por ejemplo, sí. Y que es muy clara la noción que tiene Miguel Bernal sobre cómo aplicar melodías
de corte mexicanista a un lenguaje de tipo cinematográfico. Y bueno, sin duda esta parte que es inevitable preguntar también, ¿dónde podríamos tener una buena versión de esta obra del Concertino para órgano y orquesta? ¿Algún concierto, alguna grabación que nos pudiera recomendar? Es con Díaz Muñoz, la maestra Laura Angélica Carrasco, que por ser moreliana y por haber estudiado mucho la obra de Bernal, lo hace bastante bien. Creo que sería la más cercana. Hay por ahí algunas correcciones que el maestro Bernal hizo a la obra, pero se las hizo de manera particular el maestro Alfonso Vega Núñez y esas nunca han sido grabadas. Creo que haría falta hacer una edición actual, que se puedan corregir esas cosas, bueno, o mejorar, y grabar desde ese último punto de vista. Bien, entonces nos queda precisamente esta posibilidad de seguir no solo investigando la obra a nivel teórico, sino por supuesto ir respetando esos puntos de vista que el maestro dio en el sentido crítico, interpretativo a su propia obra. Podríamos ir concretando entonces que es un repertorio inacabado en términos de ejecución, en términos de investigación, y en ese sentido, bueno, queremos agradecerte enormemente esta breve plática, pero muy aportativa en el sentido de ir conociendo, desplegando y sobre todo disfrutar la música de Miguel Bernal y de otros compositores morelianos que también tienen una deuda en su repertorio. De esta manera nos despedimos sin antes invitarles a que nos sigan en las distintas plataformas digitales de la Secretaría de Cultura. Ha sido un placer contar con nuestro invitado especial y recuerde que el arte y la cultura son benéficos para nuestro bienestar, por lo que hay que recurrir a una buena porción diaria en nuestra vida. Maestro Pepe, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, un honor. Michoacán, honestidad y trabajo.